Queremos elevar una oración al Señor en este momento, un momento en que hay mucha ansiedad, hay muchas familias con desesperación, miles y miles de personas que han fallecido y imagínense los familiares cómo están en el día de hoy. Así que oremos por lo que todavía a veces están pensando que tal vez me toque a mí, pero vamos a descansar en el Señor. Amado Dios y Padre, Señor, te pedimos que en este momento tú puedas tocar con tu mano poderosa cada persona que está escuchando este mensaje, este estudio que tenemos en esta noche. Padre, te pedimos que tú traigas el confort que solamente tú puedes dar. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el que trae paz a los corazones. Tú eres el que pone tu mano sobre los enlutados en este día, Señor. Padre, y aquellos que están alrededor del condado de Marion y aquellos que están fuera en otros lugares, en Nueva York, en New Jersey, en otros países como Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Señor, te rogamos que seas tú con cada uno de ellos, los que están escuchando, los que no están escuchando, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a no olvidarnos que tú dices que tú nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. No importa por qué tribulación tengamos que cruzar. Y tú dijiste que tribulaciones vamos a tener, pero que confiemos y que dependamos de ti hasta el fin. Padre, queremos poner nuestra confianza total en ti. Esta noche, Señor, nosotros podamos descansar en el hueco de tu mano, de donde nada ni nadie nos puede separar. Padre, bendice tu comunidad, bendice este país, Señor, y todos los demás países, Señor, que están pasando por esta amargura de ese virus. Padre, que tú pongas tu mano poderosa en esta situación y que en un día no lejano podamos escuchar que la bonanza ha llegado, que tu paz ha llegado a cada corazón. Señor, bendícenos. Sabemos que tú todo lo usas para bien. Padre, ayúdanos a entender cada una de esas circunstancias. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. En esta noche vamos a estar con el tema profecía bíblica de los últimos días. Para poder entender la profecía bíblica, es necesario que nosotros podamos entender acerca de la palabra de Dios, porque es aquí donde se encuentra la profecía. Entonces, la palabra nos enseña el plan de Dios para los últimos días. Y nosotros sabemos que podemos confiar porque es la palabra de Dios. Hay personas que descartan las evidencias, evitan el debate y consideran que todo lo que nosotros los cristianos creemos es algo ambiguo. Ellos no encuentran razón por la que nosotros los cristianos creemos. Y la revelación especial de las Escrituras nos enseña claramente que sí, nosotros podemos descansar totalmente en ella. Cuando nos sometemos a la autoridad de la Biblia, nosotros nos sometemos porque es la palabra de Dios la que nos está hablando. Y la Biblia no es solamente un producto humano, la Biblia es también la revelación especial de las Escrituras. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la conozcamos y que tengamos una relación íntima con Él. Dios es el autor de la Biblia. Por medio de la palabra de Dios, Él nos habla en el día de hoy como hablaba en aquellos tiempos del Antiguo Testamento a todas esas personas que estaban allí alrededor. Nosotros hoy debemos de recibir la palabra como las palabras de Dios, escudriñarla y obedecerla. Cuando nos sometemos a su autoridad, a la autoridad de la Biblia, nos sometemos a la autoridad de Dios. La Biblia no es solamente un producto humano, sino que es totalmente inspirada por Dios. Tiene su origen en Él y Él es la verdad. Por lo tanto, su palabra es la verdad.
Los escritores de la Biblia, usando sus personalidades individuales, sus estilos, su manera de escribir, ellos grabaron la revelación de Dios para la humanidad. La palabra de Dios sin error, dirigida por el Espíritu Santo. Y ese es el mensaje exacto que Dios quería revelarnos a nosotros, la humanidad. El origen del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver exactamente que no había ninguna dificultad en poder entender que ambos son divinos, porque fue Dios quien respiró la palabra escrita. La palabra de Dios nos dice en Zacarías 7:12, Él nos dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y esto demuestra que la palabra escrita de los profetas tienen un origen divino. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante que toda la escritura, el texto escrito total, tiene una autoridad divina. Y esta palabra fue inspirada por Dios y tiene autoridad divina para poner nuestra fe en Cristo y ponerla en práctica en nuestras vidas. Segunda de Pedro también nos amplía. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios nunca permitió que la voluntad de un pecador entrara en su mensaje a su pueblo. No hay nada dentro de la palabra de Dios que sea de hombre. Dios revelaba al hombre y el hombre escribía, el hombre grababa. Con su personalidad, con su manera, su estilo de escribir. Pero el contexto, la esencia de lo que escribían era respirada por Dios. Su palabra a la humanidad es exacta. Lo que Él quería que nosotros supiéramos está ahí. Jesús confirmó la autoridad divina de las Escrituras. Él respondió y dijo, cuando se encontró en aquel día que Satanás lo estaba tentando, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso tenemos que ir mirando. Primero, la palabra de Dios es imperecedera. Miren cómo dice Mateo 5, del 17 y el 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que nosotros entendemos claramente que la palabra no solamente es imperecedera, pero también es infalible. Juan 10:35 también nos explica que si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada jamás. También la palabra es confiable. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solamente confiable, sino que es suprema, la supremacía de la palabra de Dios. Mateo 15:3 al 6 lo explica. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La manera correcta, hermanos, es escudriñar las Escrituras, confiar totalmente en ellas y tomar lo literal y lo figurativo en cuenta. Porque hay cosas que no son literales, como algunas cosas que nosotros vemos que habla de que Dios tiene ojos. Nosotros sabemos que Dios no tiene ojos, pero literalmente nosotros podemos ver cosas, pero también figurativamente
podemos ver otras cosas. Y el Salmo 34:15 nos da un ejemplo parecido. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y nosotros sabemos que nosotros nunca hemos visto otra cosa que Dios es espíritu. Y que Dios, si es espíritu, no tiene ojo ni tiene oído. Pero allí es el mensaje que sale de lo figurativo y nosotros tomamos lo literal de él. Y no tiene ningún otro problema la Escritura en darnos a conocer cierto tipo de mensaje a través de esos sistemas literarios. Entonces, tampoco podemos a veces encontrar como en el Salmo 42:9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Es decir, que es una manera figurativa, roca mía. Sabemos que Dios no es una roca, pero podemos decir que Él es nuestra fortaleza, que Él es lo que nos da a nosotros las fuerzas para poder seguir adelante. Que no importa lo que escuchamos, coronavirus, lo que sea que nosotros escuchemos, no importa. Nosotros sabemos que podemos confiar en Dios, en nuestra roca, nuestra salvación. Entonces, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Nosotros sabemos que Dios no es una puerta. Él dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Cuando lo literal se junta en un buen sentido, nosotros entonces podemos tomarlo literal. Ahora, no busquemos otro sentido. Si lo literal ya hace un buen sentido, no debemos de buscar otra cosa. Los símbolos indican siempre algo de lo literal. En Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que hasta las parábolas nos dan un punto literal a seguir. Y la parábola del sembrador y otras, y la Biblia confirma la interpretación literal. Es decir, que aunque sea una parábola, nosotros sabemos que eso contiene lo que es real dentro de ella. Cuando es figurativo, sabemos que lo literal es lo que va a eso a apuntar. Jesús hizo realidad cientos de predicciones bíblicas. Por ejemplo, Génesis 3:15 nos explica, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús también hizo una realidad, porque la Biblia dice que él era de la tribu de Judá. Él era el hijo de David, fue concebido por María, una virgen. Él fue nacido en Belén, la tierra del pan, reconocido como el Mesías. Él fue reconocido como el Cordero, sacrificado por nuestros pecados, herido en su costado en la cruz. Resucitó de entre los muertos. Y todo eso fue una profecía que había sido cumplida en su persona. Nosotros debemos de usar interpretación bíblica correcta de la profecía. Segunda de Timoteo también nos ayuda. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el día de hoy da pena cómo escuchamos personas utilizando la palabra de Dios para ellos decir lo que ellos tienen en su mente, lo que ellos tienen en su mente, en su corazón. Ellos quieren expresarlo usando la palabra. No, la palabra se explica ella misma. Nosotros no podemos decir la palabra dice esto si la palabra no lo dice. Y eso es uno de los problemas que tenemos en el día de hoy. Gente sembrando trigo, llevando la palabra de verdad, y otro grupo sembrando cizaña, pleitos, problemas, discusiones. A menos que el texto indique claramente que debemos tomarlo de una manera simbólica, debemos de tomarlo de esa manera. Debemos de comprenderlo literalmente. Los profetas siempre comenzaban la primera oración de cada mensaje que ellos hacían diciendo, así dice el Señor. Como Isaías 7:7 dice, por tanto, Jehová, el Señor, dice así, no subsistirá ni será. Es decir, que siempre Dios creaba un lenguaje
para que el hombre se comunicara con él y con los demás humanos. Él espera que le usemos de manera normal y que haga sentido. Esto es prerequisito para comprender la palabra de Dios, que sea hablada y escrita. Todas las ideas doctrinales siempre debemos de someterlas a las Escrituras. Nuestras opiniones doctrinales no deben gobernar nuestra interpretación de las Escrituras. Y muchas veces nos dejamos influenciar por prejuicios, por denominaciones, por políticos, teológicos y personales. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, nosotros tenemos afiliación a la Convención Bautista, pero eso no significa que nosotros somos bautistas, nosotros somos cristianos primeramente. Nosotros somos neotestamentarios. Nosotros necesitamos seguir la palabra de Dios, nada más. No podemos dejarnos influenciar por ningún tipo de idea doctrinal ajena de denominaciones. No, la denominación no nos puede gobernar a nosotros. Nos gobierna la palabra de Dios. Por esta razón debemos de poner énfasis en nuestra opinión doctrinal que vaya en armonía con la palabra de Dios. Solo las posiciones que son compatibles con las Escrituras son legítimas. Muchas personas creen que, por ejemplo, el anticristo, hay gente que dice que el anticristo va a ser un musulmán, un árabe musulmán. Si la persona tiene tendencias personales en favor a esa posición, debido a que ha visto terrorismo de ISIS y todas esas cosas, entonces su idea no es bíblica, porque dentro de su ser, él quisiera como que fuera de allí. Pero si nosotros hacemos un examen en un tema así, de esa posición y las Escrituras, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Daniel 9:26, miren lo que dice. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí se menciona el anticristo y se menciona el príncipe. Las personas que destruyeron a Jerusalén y el templo fueron los romanos. Eso ocurrió en el año 70. Si el anticristo es de esas personas, podemos concluir que será un gentil romano y no un musulmán. Debemos de estar dispuestos a confrontar nuestra creencia con las Escrituras. El contexto bíblico es vital. Cada palabra en la Biblia es parte de una oración. Cada oración es parte de un párrafo. Y esta parte de un libro. Y esta es parte de las Escrituras en total. Es decir, que todo hace parte de la Biblia. Tiene que estar todo con la interpretación, ya sea de un pasaje. No podrá jamás contradecir la enseñanza general de la Biblia en ningún punto. Los versos de la Biblia no existen en fragmentos aislados. Jamás. Siempre son parte de la Biblia completa. Para interpretar correctamente debemos comprender su relación con la Biblia entera. Las Escrituras interpretan las Escrituras. Mateo nos explica en el capítulo 24, verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Significa esto que Jesús estaba diciendo que la gente del primer siglo iban a ver el fin del mundo. No, el contexto es que todas las personas que están en el principio del fin, cuando vengan esos 7 años, 3 años y medio que va a haber una paz mundial y después 3 años y medio para las guerras y la batalla de Armagedón. Cuando eso ocurre es la gran tribulación. Pues Jesús estaba explicando que la generación que comience a ver el principio de la gran tribulación, ellos van a estar para el final de la gran tribulación. Por eso es que él explica de esa manera. No es que la gente de aquel tiempo iban a ver la generación en el año 70 y se iba a acabar todo, no. El contexto es que todas estas personas van a ver las señales que él había explicado en Mateo 24, desde el versículo 15 en adelante. ¿Entiende? La desolación, la tribulación y todos esos versos lo explican. Daniel 9:27 dice, y por otra
semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Las personas que están vivas al principio de la tribulación van a seguir vivos al final de ella. Nosotros debemos de ver el género gramatical literal, cómo lo explica la palabra, porque siempre es indispensable en esa promesa profética que nosotros podemos encontrar de algo que va a acontecer y que no falta mucho para que eso acontezca. Y está en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Esta es una promesa profética que debemos de tomar literalmente. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es un ejemplo de un rapto literal bíblico. Esto es una declaración de un hecho real. Y nosotros tenemos que tomar ese contexto, porque eso va a necesitar consultar la cultura y la historia del tema. Además, un pasaje bíblico puede aplicarse a más de un evento. Por ejemplo, en Zacarías 9, 9 y 10, nosotros podemos encontrar: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y esos pasajes hablan de las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa nosotros podemos ver ambas. Isaías 11 también nos explica y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí nosotros vamos a encontrar 6 principios interpretativos que nos ayudarán en cruzar por una cronología profética con más facilidad. Dios tiene el propósito, y nosotros necesitamos captar en este momento ese propósito que Dios tiene para nosotros. Desde el primer siglo, cuando Israel rechazó a Jesucristo, Israel ha experimentado una ceguera enorme, una ceguera judicial, y también un endurecimiento de corazón. Y nosotros necesitamos ver que eso va a traer un juicio. Y nosotros tenemos que consultar la cultura. Es indispensable. Y Dios lo que quiere es que nosotros podamos entender
y que nosotros podamos captar lo que Él quiere que nosotros entendamos. Cuando nosotros encontramos estos principios interpretativos que nos ayudan a cruzar por esa cronología profética, entonces vamos a ver el propósito que Dios tiene para este tiempo en que vivimos, tanto para Israel como para su iglesia. Esto sirve como un preludio a la profecía de los últimos días, el rapto y el subsecuente periodo de tribulación, la gran tribulación. El propósito que Dios tiene para Israel desde el primer siglo, cuando Israel rechazó a Jesucristo, Israel ha experimentado una ceguera judicial tremenda y el corazón se le ha endurecido también. Y Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que el trasfondo es que los judíos han querido tener una relación con Dios, pero la han querido tener por medio de las obras y no por fe en Cristo Jesús. Y de la única manera que puede una persona recibir la salvación es poniendo su confianza total, su fe en Cristo Jesús. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mateo 12:14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ese endurecimiento que no podían ellos salir de él, en realidad Dios se lo dejó de una manera temporera. Durante la gran tribulación, Israel finalmente va a reconocer a Jesús como el Mesías y ellos van a poner su confianza total en él. Pero será ya durante la gran tribulación, ya la iglesia no va a estar aquí. Recuérdense que el Espíritu Santo mora en nosotros y cuando se vaya a la iglesia, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Se va con nosotros, aquí no va a estar el Espíritu Santo. Y en ese periodo es que nosotros vamos a entender de la palabra que ahí es donde van a estar los judíos. Por cierto, van a haber 144,000 evangelistas judíos que van a quedarse aquí. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nosotros en el día de hoy vivimos en la era de la iglesia. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Y el rey sobre todo lo que es la iglesia, el cuerpo. No todo lo que se siembra en el día de hoy es trigo. Ustedes ven en televisión y por donde quiera, Facebook, ustedes van a oír. Usted tiene que escudriñar las escrituras, chequear si lo que está escuchando está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay varias personas sembrando en el día de hoy, pero hay algunos sembrando la verdad, hay otros que están sembrando la mentira. Y en este tiempo no podemos darnos el lujo de escuchar mentiras. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, y para eso tenemos que escudriñar las escrituras, porque Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad es la que nos va a liberar. Mateo también nos sigue diciendo en el capítulo 13, versículo 24 en adelante, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega,
yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Solo el juicio, después de la gran tribulación que ha de venir, separará el trigo de la cizaña. Y uno se pregunta, ¿por qué no ha regresado Cristo? Porque esa pregunta me la han hecho muchas personas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Dios es paciente y ha provisto bastante tiempo para que los perdidos se arrepientan. Él siempre ha tenido paciencia. Podemos ver en el libro de Joel, en el 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios busca la manera de usar su paciencia antes de llegar a tener que castigar. Él es puro, Él es justo. Dios es santo. Y Él no va a poder jamás dejar el pecado así como está y seguir caminando. Entonces nosotros necesitamos arrepentirnos antes que sea tarde. Porque no sabemos cuándo es el último día en nuestra vida aquí en esta tierra. Y vamos a tener que dar cuenta cuando salgamos de aquí. Y no sabemos cuándo es. Nosotros no podemos tampoco especular cuándo va a ocurrir. Coronavirus, nada de eso va a ir en contra de lo que Dios tiene estipulado. Él tiene su agenda. El día suyo está escrito. El mío está escrito. Pero esa es la voluntad de Dios. Nosotros en el día de hoy podemos descansar en nuestro Señor, porque Él siempre hace las cosas correctamente. Lo más conveniente para nosotros, sus hijos, Él siempre lo hace. Entonces no tenemos que preocuparnos nada más que vivir un día a la vez. En el día de hoy, coja la clase que nos está dando el coronavirus. ¿Cómo vivir más cerca de la familia? No porque el gobierno haya dado una ley, es el único momento que usted va a sacar tiempo para estar con su familia, sus hijos, sus hermanos. No, deberíamos de tener más tiempo, en vez de gastar demasiado tiempo buscando otra cosa, porque la vida no tiene muchas otras cosas tan interesantes como lo que Dios te da. Si Dios te dio eso, manténlo en las manos, goza a los hijos, goza a la familia entera, mientras tenga vida. A veces no sabemos cuándo nos vamos. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros necesitamos ver cómo Israel se convirtió en un país soberano por los años 1948. Estaba preparando el escenario para la gran tribulación, porque hasta el 1948 Israel estaba en todas partes del mundo. No había un país, no eran un país. Pero en el 1948 se convirtieron en un país. Y usted dirá, ¿pero y por qué a esa hora? Porque toditos estaban viviendo bien. No. Dios tenía ya todo planificado para la gran tribulación. Israel tiene que estar donde está para cuando venga la gran tribulación y esta profecía bíblica sea revelada, Israel va a estar allí. Ezequiel 36:30 dice, multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio del hambre entre las naciones. Es decir, que va a haber un pacto de paz entre el anticristo y Israel. Ese pacto va a venir. Y cuando ese pacto se afirme, en ese momento, entonces se va a dar comienzo al periodo de la gran tribulación. Y es importante enfatizar que Israel en ese momento seguirá sin creer, pero va a haber un momento en que sí lo van a hacer. Y nosotros tenemos que entender que no hay otra manera en que eso va a acontecer. La única forma es esa. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, va a venir el desolador. Y cuando llegue la consumación y lo que está determinado, entonces también va a acontecer el Armagedón.
Joel 2, 28, 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, y en aquellos días también ese Armagedón va a entrar. Porque antes de que ocurra toda esta batalla llamada el Armagedón, la serie de batallas que van a ocurrir al final del periodo de la gran tribulación, Israel totalmente se va a convertir a Cristo. Totalmente. Zacarías 12 dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra y se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra, y a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de Jehová y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso es lo que va a acontecer. Mateo 23, 37 y 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Seguro que van a ser salvos, pero ya va a ser en la gran tribulación. Eso es penoso. Y son 144,000 los que van a estar allí. Y es un juicio tremendo. Un poco antes de la gran tribulación, dice la palabra que va a haber un tiempo de apostasía. Y este tiempo es un tiempo bien fuerte, debido a que lo estamos viviendo en el día de hoy. Y Hechos 1, 18 dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Es decir, que él está allí describiendo la vida de Judas. Judas se apartó de la verdad bíblica. Una vez Judas estaba caminando con Cristo, haciendo las cosas como Dios manda, pero de repente se alejó. Y eso está ocurriendo hoy en día. Muchas personas que supuestamente están en las iglesias y dan un buen tiempo y de repente empiezan a estar detrás de dinero y detrás de un montón de otras cosas y se van olvidando de la iglesia. Y todo el mundo piensa en todo, menos en la iglesia del Señor. Pero dice el Señor que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, tenemos que en estos días ponernos a enfocar en las cosas que de verdad valen la pena. No podemos olvidar la iglesia del Señor. Dice que Él la amó de tal manera que dio su vida por ella.
Por lo tanto, es importantísimo que nosotros nos mantengamos enfocando. Dice la palabra en Hechos 1:18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió ese campo cayendo de cabeza. Ese fue Judas. Él fue el que lo hizo. Y hoy en día las consecuencias son severas cuando dejamos la cosa de Dios y hasta mortales en ocasiones. Se va perdiendo el primer amor. Hay que hacer un freno repentino y ver hacia dónde voy, por qué camino voy caminando. ¿Es esto algo que me va a llevar a una relación más íntima con Dios? ¿O esto es algo que me va a hacer daño a mí, a mi familia? Hay que ver cuáles son las consecuencias. En Hebreos 6:4-8 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y se recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La palabra de Dios nos dice que estamos viviendo en ese tiempo de la apostasía. Primera de Timoteo 4:1-2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ellos siguen haciendo daño. El ocultismo en el día de hoy ha aumentado tremendamente y las religiones falsas están abundando. Los líderes de estos grupos dirán que recibieron revelación de Dios, que fue un ángel que le habló. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y hoy podemos ver eso en acción, en la televisión, numerosos falsos maestros con doctrinas que apelan a las pasiones de la gente, tales como la salud, el evangelio de la prosperidad, un montón de cosas, pero es solamente para hacerle cosquilla a la comezón de los oídos. Segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, repito, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecados, arrastrada por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. La Biblia es clara, hermano. Aquí en los Estados Unidos ya estamos mirando que en Europa dice que ellos son los dueños de los Estados Unidos. El imperio romano está siendo renovado cada día y parece que el anticristo va a dirigir a alguien en esa área del imperio romano. Será un poder político y económico durante el tiempo del fin. Y sabemos que los Estados Unidos se va a debilitar cuando la tribulación comience. Los cristianos no van a estar aquí. La moral se va a disminuir. Job 12:23 lo explica. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir.
Él sigue diciendo en Daniel 2, 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si nosotros dudamos este mensaje, debemos de por lo menos no olvidarnos lo que dice Romanos en el capítulo 1 del verso 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando un país rechaza a Dios y rechaza su palabra, eventualmente Dios va a revelar su ira contra esa nación. Otra actividad que puede causar la decadencia de los países va a ser el rapto de la iglesia. Imagínense un país cuya moral está en el suelo y que lo único que quedaba eran los hombres y mujeres, jóvenes y niños cristianos, y de repente se van y el Espíritu Santo se va con ellos. ¿Qué queda? Muchos líderes en ese tiempo, empleados cristianos, no van a aparecer a su trabajo. Mire lo que está ocurriendo en el día de hoy, porque los trabajos hoy no van a tener, por lo menos en el condado de Marion y muchos otros estados de los Estados Unidos, no va a haber nadie trabajando. Todo el mundo en un toque de queda debido al coronavirus. Pero imagínense durante ese periodo de tiempo y de repente los cristianos, porque nosotros vamos a volver dentro de un par de meses a trabajar y todo va a ponerse normal. Oiga eso, un par de meses van a empezar a trabajar. Pero en aquel tiempo los cristianos, cuando venga el rapto, no vuelven jamás. Esos se van a quedar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar allí en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Policías, militares, trabajadores, en general, la bolsa de valor en el suelo, en medio del pánico que el rapto va a traer al mundo. Va a ser un desastre enorme. Y eso va a causar que de Europa vengan a tomar control del poder de los Estados Unidos, dirigido por el anticristo. Este rapto es el evento glorioso en el cual los muertos en Cristo van a resucitar, y los cristianos que vivamos durante ese periodo de tiempo, si ocurre pronto, vamos a ser trasladados con nuestros cuerpos glorificados para encontrarnos con el Señor en el cielo. Juan 14, 1 al 3 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto lo que indica es que una generación de cristianos no van a ver la muerte. Estar con vida en sus cuerpos mortales y de repente estarán con Cristo en sus cuerpos inmortales. Y eso va a ocurrir antes de la tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Son solamente los santos de la iglesia que no van a estar presentes en la hora de la gran tribulación. Los santos de la tribulación, aquellos que se conviertan durante la tribulación, ellos sí la van a ver. Pero esos son los que no habían recibido a Cristo antes de la gran tribulación. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 11:7 nos sigue diciendo: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El Espíritu Santo ya no va a estar en este mundo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 7 dice: nadie os engañe, ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y debido a que los cristianos tenemos el Espíritu Santo, cuando la iglesia salga de aquí, ya el Espíritu Santo no va a estar aquí. Y Dios nos prometió que nunca nos dejará y nunca nos va a desamparar. Por lo tanto, Él estará con nosotros en el cielo. Además, la iglesia no está destinada a estar aquí durante la ira de Dios. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Primera Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios siempre protege a sus hijos antes que el juicio ocurra. Segunda de Pedro 2, del 5 en adelante dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Primera Tesalonicenses 5, 10 y 11 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Juan 14, 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que el rapto es inminente. Romanos 13, 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y por último, Santiago 5, 7 al 9 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otro, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermano querido, amigos, si usted en el día de hoy no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, no sabemos de mañana, qué va a ocurrir mañana. Hoy es el día de la salvación. Y Dios dijo bien claro, por cuanto todos han pecado, están separados de la presencia de Dios. Pero para volver a estar en la presencia de Dios necesitamos ir a través de Cristo. Entonces necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. ¿Y cómo lo hace uno? Dice la palabra en Romanos 3:23 que todos nosotros pecamos. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte en el infierno. Pero Romanos 5:8 dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos salvamos? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el día de hoy, tú puedes poner tu confianza en Cristo. Ora conmigo esta oración para que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en ti en este día. No dejes para mañana, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Y está casi al llegar ese día del rapto de la iglesia, donde todos los hijos de Dios nos vamos con Él. Así que haz esta oración para que Cristo venga a tu corazón y tú recibas el regalo de la salvación que Dios te da libremente hoy. Repite conmigo: Señor, yo sé que he pecado y yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Perdóname, Señor, de todos mis pecados, los que recuerdo y los que ya olvidé. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón en este momento. Yo pongo mi confianza en ti, Señor, desde hoy para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, déjanoslo saber. Escríbelo ahí en Facebook o nos puede llamar a la iglesia al 352-347-8777. Que Dios te bendiga. Que tenga una feliz noche. Amén.